Buenos días con todos, mi nombre es Ian Garzón y el día de hoy vamos a hablar acerca de la Edad Media, un periodo fundamental y trascendental en la historia de la humanidad. ¿Por qué menciono esto? Porque muchos de los acontecimientos que sucedieron aquí darán paso a la importancia y al surgimiento de la Edad moderna, finalmente la edad contemporánea en la que ahora vivimos. Es importante conocer los hechos históricos que han ocurrido a lo largo del tiempo para comprender y asimilar la realidad en la que vivimos. Pues bien, para analizar estos contenidos los he dividido en cuatro fragmentos. Empezaremos socializando cuál es el objetivo de la clase. Dividiremos a la Edad Media en los dos grandes periodos que tiene. Hablaremos también de la temporalidad y finalmente del feudalismo, al ser el modo de producción predominante en la Edad Media. Sin más introducción, pues comencemos con la clase. Hablamos del objetivo de la clase, es muy importante socializar esto porque es el punto de partida o el punto al que se quiere alcanzar también en esta clase. El objetivo es analizar y comprender los acontecimientos más destacados de la Edad Media y la relevancia que tuvieron en la Edad Moderna. Entonces, bien, comencemos. Hablemos un poquito de la temporalidad. Decimos que la Edad Media en sí es una etapa, un periodo en el que la humanidad no surge o no llega a brillar tanto como en Roma. ¿Y por qué hablo de Roma como tal? No llega a su esplendor al hablar en materia científica y en materia cultural. Y tomamos a Roma simplemente ¿por qué? Porque la caída del Imperio Romano de Occidente en el año de 476 después de nuestra era es lo que marca el inicio de la Edad Media como tal. Ahora bien, se preguntarán, ¿por qué, principalmente, por qué existe esta división? ¿Por qué catalogamos al Imperio Romano de Occidente y al Imperio Romano de Oriente? La respuesta es muy sencilla. En el año aproximadamente del 359 después de nuestra era, el Imperio Romano se llega a quebrantar. Es lo que futuramente produce la división de este imperio. Queda el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Es gran parte una de las causas que provocan finalmente la caída del Imperio Romano de Occidente, entre muchas otras. Tenemos principalmente la crisis económica que existía en la parte sobre todo occidental, una devaluación de la moneda bastante importante y bastante marcada. Además de eso, ¿qué pasaba con el ejército? El ejército real estaba siendo desplazado. ¿Por qué? Porque los emperadores de aquel tiempo, de aquella época, consideraban una mejor opción buscar soldados mercenarios, que aparte de abaratar costos con el ejército real, pues consideraban que tenían un acercamiento un poco más, un acercamiento más pronunciado debido a que los intereses estaban confluyendo de manera correcta entre los emperadores y estos mercenarios. Además de esto, el ataque constante de los pueblos bárbaros, y hemos escuchado esta palabra en algunas ocasiones, los pueblos bárbaros estaban conformados por grupos como los visigodos, como los hunos, etcétera. Eran grupos que asediaban literalmente las fronteras del Imperio Romano y que a lo largo de la historia han venido impartiendo campañas militares y que finalmente en el año de 476 provocarían el fin o la caída del Imperio Romano de Occidente. Es aquí, históricamente, en donde empezamos a hablar netamente de la Edad Media. Ahora, ¿qué pasa? Para dar fin a la Edad Media, o se habla de dos posibles finales en la Edad Media, se citan dos acontecimientos realmente importantes. El primero es la caída de Constantinopla. No nos asombremos mucho. Constantinopla, o también llamado el Imperio Romano de Oriente. Esto sucede en el año de 1553 y es a lo que, retomando mis palabras, la Edad Media se la puede catalogar
con unos 1000 años de durabilidad en su temporalidad. ¿Qué pasaba con el Imperio Romano de Oriente, o también llamado Constantinopla? La falta de apoyo de esa parte occidental, y aparte de eso las invasiones de los pueblos germánicos, como hablé ya de los visigodos, entre otros, estaban incluidos también los vándalos, hicieron que el Imperio de Constantinopla se vaya resquebrajando. Entre esos acontecimientos, una de las causas principales también es la corrupción. La corrupción de las personas que estaban a cargo o al mando de este imperio llegó a provocar una grave crisis económica y una conmoción social. Es por eso que en manos de los otomanos, del Imperio Otomano, cae finalmente Constantinopla. Ahora bien, nos saltamos unas 4 décadas más adelante. Estamos hablando del año de 1492, la llegada de Colón a América y la posterior conquista de los españoles en territorio americano. ¿Por qué consideramos a este el punto culmen de la Edad Media? Es simplemente porque si nos ponemos en contexto de aquella época, en todo el continente viejo estaba existiendo una serie de problemas, no solo económicos, sino también de gobernabilidad. Los reyes se encontraban en guerra y ya hablaremos un poquito de esto. Acababa de pasar una pandemia mundial, que también ya llegaremos a este punto a analizar diversos factores que hacían que el continente viejo se encuentre en una de sus peores etapas. Al Colón llegar a América y descubrir, no descubrir, descubrieron los españoles, básicamente conquistar y colonizar el territorio americano, estaban dando una salida esperada por el viejo continente. ¿Debido a qué? Debido a que a partir de 1492 y el posterior establecimiento de las colonias, el viejo continente iba a depender netamente de los ingresos de estas colonias, perdón, del ingreso permanente del continente americano. Es así que podemos hablar de la temporalidad. Inicio de la Edad Media y sus fines, los dos fines que acabamos de mencionar. Ahora bien, la Edad Media se divide o la podemos dividir en dos periodos. La Alta Edad Media, que empieza en el siglo V aproximadamente hasta el siglo X. Y la Baja Edad Media, que comienza en el siglo XI hasta el siglo XV. En las imágenes podemos ver dos, dos importantes campañas militares. La primera, si nos damos cuenta en el atuendo de los guerreros que está ilustrando esta imagen, estamos viendo a romanos. Y por otro lado, a quienes los romanos consideraban los pueblos bárbaros por su gran astucia, por su apetito, por su sed de guerra, de sangre, de dominar, de conquistar. Incluso resulta algo muy interesante, y es que en este periodo también vamos a hablar de unos personajes o un grupo de personajes muy conocidos en la historia, que son los vikingos, que posteriormente analizaremos detenidamente. Sí, esta imagen ilustra o representa básicamente la invasión o el territorio que estaban ganando los pueblos denominados por los romanos bárbaros en cuanto a su imperio. Y por otro lado, en esta campaña militar vamos a observar cómo funcionaron o para qué sirvieron las famosas cruzadas, que es un hecho histórico o son campañas históricas que es necesario mencionarlas. Pues bien, continuemos hablando un poco de la Alta Edad Media. Tenemos aquí un mapa que básicamente da a relucir o muestra cómo quedó dividido el Imperio Romano de Oriente, o cuáles eran las ocupaciones que se tenían en el Imperio Romano de Occidente también, antes de su división. ¿Qué sucede? Obviamente, hoy podemos decir que está considerado el mapa de Europa. Podemos ver aquí el mapa de Europa, el mapa del Mediterráneo. Acá ya no estamos pasando a Asia, estamos viendo un poco del continente africano, pero en ese entonces esa división no era correcta.
¿Qué pasa cuando el Imperio Romano de Occidente termina por desaparecer? El Imperio Romano de Oriente, o también llamado, lo vamos a empezar ya a conocer como, como el surgimiento de un nuevo imperio. Y no solo uno, sino que son varios imperios. ¿Por qué hago la relación de esto? Vamos a observar con un pequeño ejemplo, ¿ok? Permítame acercar la pantalla. Perfecto. Visualizando la pantalla, vamos a poner un ejemplo un tanto realista para que nos vayamos dando cuenta la ocupación que estos pueblos germánicos, se los puede llamar así, denominar germánicos, iban obteniendo alrededor de todo el viejo continente. Y es lo que posteriormente produciría su crisis. ¿A qué me refiero a esto? Si nos damos cuenta en este mapa que estaba dominado básicamente por el Imperio Romano, empezaron a ganar territorio los visigodos, por aquí los vándalos, los alanos y los ostrogodos. Si nos damos cuenta la extensión que estos pueblos germánicos que habían ya derrumbado eh, al Imperio Romano de Occidente, estaban ocupando gran parte del territorio. Esto se resume básicamente en una crisis para los imperios que ya estaban establecidos y en un posterior surgimiento y evolución de estos pueblos. Algo muy interesante sucedía y pasaba aquí, y es que pese a que los pueblos se los consideraba bárbaros porque no tenían cultura, porque lo único que tenían es su apetito y sed de lucha, de conquista, resulta que cuando ellos se asentaron sí mantuvieron algunos de los rasgos característicos de los romanos. ¿Cuáles fueron estos rasgos característicos? Primero nos encontramos con su ley y con su religión. Conservaron como tal el derecho romano para establecer el orden social en los distintos imperios que iban naciendo, como aquí ya podemos observar en el mapa. Y lo segundo también, adoptaron el cristianismo. Entonces, pese a que la conquista fue violenta en estos sectores, entendieron que tenían que acoplarse y a manera de un sincretismo. El sincretismo es cuando dos culturas, no de muy buena forma, puede serlo, se entrelazan y llegan a formar un producto. Ese producto se lo hace o se lo produjo mediante estas dos culturas. Es decir, que no es que tenían netamente una cultura sangrienta, despiadada y simplemente eso, no, eran muy inteligentes al aceptar y que se forme ese sincretismo y poder gobernar en los lugares en donde ya vimos que se han establecido. Ahora, ¿qué pasa? Me voy a centrar netamente aquí, en donde actualmente se lo conoce como el país de España, ¿ok? Pasaba algo interesante. Los visigodos habían tomado como tal este espacio y lo habían ocupado, pero posteriormente, unos años más tarde, aparecería un personaje importante, o bueno, un grupo de personas llamadas el Califato de Omeya, que básicamente el Califato de Omeya lo que terminaría de hacer mediante su conformación, porque eran un grupo de musulmanes que sobre todo lo que querían es expander el Islam. Este califato de Omeya lo que terminaría de hacer con el tiempo es terminar de eliminar a los visigodos de España totalmente. Es así que este califato de Omeya, permítame, tengo aquí una imagen que hace referencia a esto. Ok, este califato de Omeya, como pueden ver en el mapa, terminaría por ocupar toda la península ibérica. Finalmente se terminaría expandiendo, ganando lugar
en los imperios de los pueblos germánicos que se habían extendido. Sin embargo, esto no duraría por mucho tiempo. En la historia se conoce que o se da paso a uno de los imperios más grandes, como es el Imperio Bizantino. Este Imperio Bizantino estaba gobernado o liderado por el emperador Carlomagno. El hecho histórico o el mismo hecho de que Carlomagno se haya considerado como un emperador era debido a que él consideraba que era el legítimo heredero de la cultura y del pueblo romano, lo que no lo hacía solo un rey, era considerado emperador. Incluso esta denominación de rey y emperador puede que suene un poco similar, puede que suene un poco a sinónimos. Sin embargo, más adelante analizaremos cuando estemos hablando de las batallas napoleónicas, cómo es que Napoleón también llega a tener este término, esta denominación, no solo de rey de Francia, sino que él quería ser el emperador de Francia. Entonces, un emperador se supone que abarcaba más de un simple territorio y trataba de unir a estos territorios para conformar un gran imperio. Es así que el imperio bizantino se encuentra en su pleno auge. Pero ¿qué pasaba? Comete un error al igual que los romanos, y en eso sí, no tendríamos ninguna duda, y es que a su muerte Carlomagno deja la repartición de todo lo que había sido su imperio a su descendencia. Obviamente su descendencia no iba a aceptar divisiones territoriales menores a las que ellos consideraban. Es por eso que se produce una gran guerra. Esta gran guerra termina por conformar dos imperios que hoy en la actualidad, pues uno de ellos es un país. Nos encontramos con el Imperio francés y con el Sacro Imperio Romano. ¿Ok? Entendida esta parte, recordemos que estamos analizando simplemente, o bueno, parte de la historia, estamos analizando en esta parte qué pasaba con el continente europeo un tanto. Básicamente se puede extender todas estas causas y consecuencias en el mar Mediterráneo. Sin embargo, esta vez hablemos un poco acerca de los vikingos. ¿Qué pasaba con los vikingos? Estamos hablando ya del siglo XI. Estamos a punto de iniciar el periodo de la Baja Edad Media. Con esto es con lo que se da apertura a este nuevo periodo. Hablamos del siglo XI. ¿Qué sucedía? Inglaterra, como vemos al lado izquierdo de la figura del ente representativo de los vikingos, nos encontramos con, como ya lo dije, Inglaterra. ¿Qué pasa? Inglaterra para aquel entonces ya estaba fungida o estaba consolidada como uno de los imperios más poderosos del viejo continente. Resulta que los vikingos también podrían ser considerados un grupo nómada que se especializó totalmente en la guerra y la estrategia y lo que buscaban es ir ocupando territorio para así ir formando su imperio. ¿Cuál fue la falla? Y considero que estuvo muy mal planificada en este caso. Es tratar de dividir su tropa. Si nos damos cuenta, esta parte en donde vemos los cascos son los lugares por los cuales se extendieron los vikingos, incluso hasta llegar al Imperio Bizantino. Sin embargo, ¿cuál era el mero interés de estos grupos nómadas? Era concentrarse en Inglaterra. Como lo mencioné al inicio, para el siglo XI, incluso hasta XII, Inglaterra era una de las potencias en imperio más grandes que ha existido en todo el mundo. Geopolíticamente hablando de esta parte histórica, el control marítimo, el control incluso de tropas militares, era muchísimo y una economía vasta que explotaba las colonias, porque recordemos, Inglaterra ya tenía colonias establecidas en África. Estas colonias eran totalmente explotadas, por lo cual su posición económica era bastante alta. Eso con respecto a un breve análisis sobre qué pasaba ya entrando a la Baja Edad Media.
Ahora nos saltamos ya, paremos un poco de hablar del continente europeo y un poco lo que pasaba en África. Nos vamos más al oriente y vamos a hablar de campañas militares importantes que ocurrieron. Fueron hechos históricos violentos que fueron impulsados sobre todo por la iglesia. Esto se denominó las famosas cruzadas. Pero en sí, ¿qué son esto de las cruzadas? No sé si hemos visto en películas muchas veces, algunas veces en videojuegos, vemos a estos caballeros, a los caballeros templarios, como se los conocía, y producen gran asombro, porque a la final su armamento, su organización, todos esos fueron factores característicos de estas campañas militares. Pero ¿para qué fungieron? ¿Por qué fueron creadas o establecidas o fueron llevadas a cabo estas campañas militares? Resulta que las cruzadas fueron impulsadas por la iglesia cristiana, por los católicos. ¿Debido a qué? Debido o en justificación a recuperar Tierra Santa. Si nos damos cuenta, esto por donde está por donde está cursando mi cursor, nos damos cuenta que hasta hoy en la actualidad son producto de conflicto interno y externo. ¿Por qué? Porque para los cristianos gran parte de este territorio era el que bíblicamente se les había prometido. Es decir, en la Biblia estaba que ese territorio iba a ser ocupado por los judíos que fueron desplazados de Egipto. Eso es un hecho histórico. Yo considero que la Biblia es la historia del pueblo hebreo y es importante también leer eso porque marcan o cuentan su historia desde su perspectiva. Pero bien, para no ahondar mucho en este tema, simplemente las cruzadas buscaban recuperar ese territorio que les había sido quitado. ¿Quitado por quién? Ya lo mencioné antes, el califato de Omeya. Si nos damos cuenta, aquí nace ya otro grupo de personas que se denomina también el califato fatimí del Cairo. Eran bastantes grupos musulmanes que llevaban al Islam a su expansión. Desde que aparece como tal la figura, perdón, de Mahoma, estos califatos se encargan de expandir el Islam como tal en todo su esplendor. Recordemos un breve análisis nada más de los contenidos religiosos. Las tres grandes religiones que se debatían o se abren paso hasta el día de hoy en este territorio en donde acabo de señalar es el judaísmo, el cristianismo en todas sus expresiones y también está el islam. Recordemos, cristianismo netamente creen a su manera, porque recordemos ahí existen los ortodoxos, puede que hablemos de los católicos, pero sin embargo es estas tres grandes divisiones. El cristianismo que creen que Jesús fue el Mesías y fue el último Mesías y fue el Hijo de Dios. Los judíos que básicamente creen que su Mesías aún no ha llegado y los islámicos que creen que que Jesús sí existió, pero que Mahoma fue el último profeta. Entonces, básicamente esta es la guerra que hasta el día de hoy se la vive en territorio santo, si es que sí se lo puede denominar. En fin, hubo 9 cruzadas. De estas 9 cruzadas, solo 3 tienen relevancia. La primera, la segunda y la tercera, porque hasta la segunda cruzada habían logrado recuperar, como vemos aquí, el reino de Jerusalén. Sin embargo, en la tercera, las fuerzas alternas fueron demasiado superiores a los cristianos y lo que provocaron no en su total retirada, sino que lo que hicieron es ceder territorio. Si nos damos cuenta, está Beirut, Sidón y Tiro. Ese fue el territorio que se le cedió hasta la tercera cruzada. De ahí en adelante, hasta la novena cruzada, es una lucha permanente por el territorio. Bien, pasando de tema, podemos hablar ya del siglo XIV. ¿Qué pasaba y qué sucedía como tal en el siglo XIV?
Dos hechos y acontecimientos históricos que para mí marcan una relevancia pronunciada en lo que vendría a ser posteriormente el fin de la Edad Media. Primero analizamos la Guerra de los 100 años, que realmente duró como 12 o 16 años más, pero es considerada la Guerra de los 100 años. ¿Cuáles fueron los artistas? ¿Cuáles fueron los autores principales de esta guerra? Los franceses y los ingleses. Si nos damos cuenta, como ya lo había mencionado, Inglaterra tenía un creciente poder de imperio. Sin embargo, los franceses no se quedaban atrás. Desde que se produjo la desintegración del Imperio Bizantino, los franceses siguieron en constante crecimiento, tratando de formular alianzas tanto internas como externas, lo que permitió que económicamente y en sus fuerzas militares le permitiese establecer una guerra contra los ingleses. Luego nos encontramos con la peste negra. Es una de las pandemias más grandes que ha vivido la humanidad. Sin embargo, considero que no tuvo la extensión de la pandemia que recién pasamos en el 2020. ¿Por qué menciono esto? Porque recordemos que para aquel tiempo América estaba totalmente fuera del mapa del viejo continente. ¿Y qué sucedía aquí? Que al no establecer una conexión con el continente americano, en el que ya había vida, ya se encontraban formas de organizaciones triviales aquí en nuestra América, al no haber esa conexión, es lo que impedía en tal caso la expansión de la peste negra. Sin embargo, no es que fue una pandemia con menor denominación. ¿Por qué? Porque se estima o se calcula que fueron más o menos 200 millones de seres humanos los que perecieron en esta pandemia. ¿Por qué marco esto antes de llegar a la finalización de la Edad Media como tal? Y es porque es una de las causantes principales en las que todo el viejo continente entra para que consiga entrar en una gran, primero, depresión y segundo, en una gran crisis. No solo crisis económica, sino una crisis global. Cientos y miles de familias habían perdido a sus seres queridos. Y para rematar, las pocas condiciones de salubridad no permitían que el paso de esta pandemia fuese de una agradable forma. Es por eso que se menciona la peste negra como uno de los causantes principales de la destrucción, tanto económica, política y comercial del viejo continente. Es por eso que hay que hacer énfasis en esto. Finalmente, y para ir terminando con algunos detalles, es importante conocer acerca de los modos de producción. A breves rasgos, porque no queremos incurrir en este tema todavía, es un tema a la que se le debería dedicar una clase completa. Hablamos de que un modo de producción es básicamente cómo se mueve o el mecanismo que históricamente han tenido las sociedades. Situamos primero a la comunidad primitiva, en donde no existía propiedad privada, había cazadores, recolectores, cada uno cumplía una función en esa sociedad primitiva, como lo digo. Después de eso pasamos al esclavismo. El esclavismo, pues básicamente las connotaciones que se puede dar es el aparecimiento del excedente, es decir, que voy a ponerlo como un ejemplo esto del excedente. Yo en una granja para aquel tiempo producía, o en una parcela agrícola, producía 100 choclos, ¿verdad? Esos 100 choclos me alcanzaba para toda mi comunidad. Resulta que pude ver que en esa misma parcela no podía producir 100, sino 200 choclos, pero repartía los 100 choclos a mi comunidad para que todos queden abastecidos y esos 100 choclos me los quedaba yo. Es así que empieza a aparecer ese excedente y esa propiedad privada, lo que se empieza a acumular. Cuando esta propiedad privada se la empieza a acumular, es que surgen la relación de producción entre
el esclavo y el esclavista. Una persona que pensaba que por su gran poder adquisitivo del excedente podía dominar a la otra persona. ¿Debido a qué? Debido a que si yo tenía un gran excedente de propiedad privada, podría contratar, podría sobornar a los guardias y protegerme, proteger a mí y proteger a mi propiedad privada. Pero ahora bien, a breves rasgos, simplemente lo he mencionado. Hablamos del feudalismo y este es el modo de producción que predomina básicamente en la Edad Media. Básicamente el esclavismo no es que había desaparecido, había rezagos sobre todavía de este modo de producción. Pero sucede algo bastante importante y es que el rey ya no era considerada la persona más importante en los territorios, sino que venía un grupo detrás que eran los nobles y estos nobles eran quienes poseían las tierras. Es así que el rey tiene que sublevarse un poco a los nobles. Tiene que llegar a acuerdos, los nobles seguirán rindiendo tributo, pero ya no tanto. ¿Por qué? Porque ahora los nobles serán los encargados de prestar sus tierras para que sean laboradas ¿por quién? Por los siervos. Entonces vemos dos clases sociales en el feudalismo, los señores feudales y los siervos como tal. El señor feudal prestaba sus tierras, mientras que los siervos la trabajaban para pagar los impuestos. Es así como se compone básicamente la Edad Media. Ahora bien, son algunos de los acontecimientos históricos que han ocurrido en esta etapa fundamental de la historia de la humanidad. Sin embargo, existen muchos más. ¿Por qué? Porque en 1000 años suceden muchas cosas. Es por eso que les invito a seguir leyendo, a seguir informándose, a seguir viendo videos. Eh, por mi parte, he elaborado una actividad de retroalimentación que dejaré en la caja de comentarios para que puedan seguir estudiando esta temática que es muy importante. Y cualquier duda, inquietud o pregunta, estoy dispuesto y abierto a responderles de la mejor manera. Para mí ha sido un gusto. Hasta la próxima.